Muy bien, volvemos, son 26 minutos, pasaron de las 9 de la mañana de este ventoso pero soleado día de jueves, ya un jueves más, otro jueves como los demás. Estamos hasta las 12 en Ingobernables en esta primera hora, en donde copamos un poco el estudio de Pablo López y su programa. Nos visita en el estudio Analía Sánchez, ella es novena candidata a diputada nacional por la lista de Natalia de la Sota, Defendamos Córdoba, ¿no es cierto, Analía? ¿Cómo le va? Muy buen día, gracias por venirse. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, buen día a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo, bueno, se define, elijo, decido o me invitan, o lo que ahora nos vas a contar cómo es que llegas a ser candidata, pero a partir de ahí, ¿qué cambia en un cotidiano? A partir de ahí, ¿cómo se arma una agenda distinta? Decir, bueno, me tomo este mes como si fuera, dejo todo lo que son otras actividades y me pongo con esto solo. ¿Qué cosas se modifican en la vida de una novena? Incluso porque al mismo tiempo entiendo que el rol de todos los candidatos a diputados, por más de que tengan pocas posibilidades de entrar, también es la militancia, ¿no? Es llevar las ideas, es acompañar. Sí, en principio siempre fui militante y el trabajo muchas veces se hizo sin ser candidato a nada, ¿no? Y porque por creer en los ideales, por creer que participando es la forma en que se pueden mejorar las cosas y cambiar. Así que en principio siempre fue así. Y hoy que me han elegido como candidata, obviamente que la responsabilidad para mí es, wow, mucho más grande. Siempre además fui una persona responsable con todo lo que hago, en todo lo que participo. Y sí, bueno, vamos por dos preguntas que me hiciste. Primero, ¿cómo llegué? Yo todavía me pregunto cómo llegué. Está muy bien. Convengamos que, Analía Sánchez, sos de Villa Dolores, vivís en Villa Dolores, sí. Trabajás en San José. Trabajo en San José y he sido docente de la Escuela de Villa Sarmiento toda mi vida y me jubilé ahí. Fui docente de la Escuela de Villa Sarmiento, que llevo en mi corazón. Y me jubilé como docente soy profesora de ciencias económicas, economía y gestión, administración, y tengo el emprendimiento familiar, es una pyme familiar creada por mis padres, que todavía están ahí con 82 y casi 84 años laburando, por eso venimos de gente de mucho laburo, y mi hermano, que no está acá, pero participa también, él es ingeniero agrónomo y nos dirige, y mi hijo y yo, en San José. En San José. Con un montón de gente hermosa que ha trabajado con nosotros por muchísimos años, donde le damos trabajo a muchas mujeres en la época de cosecha, lo cual es algo... ¿Qué producen, Analia? Uva. Uva. Principalmente uva. Uva de mesa, también hacemos un poco de uva de vinificar. Ese es como un proyecto nuevo que hay ahí. También hacemos menta y hacemos algunas otras hortalizas que se presenten. En este momento, por ejemplo, tenemos un poco de cebolla que creo que lamentablemente no se va a poder. Una finca tradicional, yo no conozco tanto de la finca de San José. Sí. ¿Hay productores de uva o no hay? Por eso. Nosotros somos de origen mendocino y de ahí trajimos un poco la uva. Cultura. Pero hace 50 años que estamos, más de 50 años que estamos en San José. O sea, la finca sí es muy, muy tradicional. Sí. Bueno, mencionabas recién lo de la cebolla, de que, con un gesto, entiendo de que por los precios, ¿no? Los valores y estas cuestiones vinculadas. Sí. Te pregunto esto porque para llegar a cómo llegas a ser candidata, ¿no? Digo, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que has hecho? Yo siempre fui militante, como te digo, pero bueno, hace un tiempo estaba un poco alejada de la política, quería un poco de tranquilidad. No hace mucho, hasta las últimas elecciones, bueno. O sea, nada, me tomé... ¿Tuviste un descanso de...? Nada, me tomé cortito. Estos 2 años y creí que no volvía y ahora vuelvo como candidato. O sea, yo todavía estoy cayendo, no entiendo. Pero esa gente que amenaza se va, bueno, sí, mire que me voy, mire que me voy. No, yo milité todo el tiempo, milité a partir de la llegada de Macri, milité. Porque ahí vi venir todo esto, todo este avasallamiento, todo esto terrible que nos pasa. Y como profesora de economía y como productora lo veía la destrucción, veía la bicicleta financiera que me enfurece, y entonces empecé a militar.
Y bueno, sí, milité hasta el final. Estos 2 últimos años me había tomado como que, bueno, ya está. Como casi el 90% de los argentinos, igual estamos todos así como un poco golpeados después de Sí, esto. no sé, muchas cosas. Me jubilé de la docencia, entonces dije, bueno, bajo un cambio, voy a estar tranquila. Y nada. ¿Se entiende desde la militancia el triunfo de Javier Milei, la presidencia de Milei, desde la economía incluso? ¿Se entiende o es más sociológico, más redes sociales? Sí, es sociológico. Por eso cuesta mucho entenderlo. Yo no creí que fuera a llegar. Por ahí pensé en su momento que algún otro candidato, porque si bien las cosas no estaban bien, había cosas que estaban mal y que era difícil remontarlas. Nunca pensé que fuera a llegar él por su impronta. Eso me sorprendió, que la gente pudiera darle apoyo a un personaje que él encarna, que creo que en parte es una actuación, pero no puedo creer que esa actuación sea la que le llegue a la gente, la de la maldad, la del agravio, la de la violencia. Eso me costó entenderlo, todavía me cuesta, pero creo que es producto de un análisis sociológico que ha hecho la oposición, y van como tanteando qué le pasa a la gente, y la gente cuando está con bronca, al parecer, busca gente con bronca. No sé, así lo entiendo yo. Y creo que lo descubrieron y ahí fueron y entraron en la gente por ese personaje. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo llegas a ser candidata? Después de tu no militancia, de tu... Y nada, mira, yo seguí trabajando en la finca. Eso sí, me jubilé de la docencia, pero seguí trabajando en la finca. Y Natalia, cuando me llamó, ella me llamó directamente. Me dijo, mira, estoy buscando personas para formar mi lista que representen a los distintos sectores de la sociedad, a actores reales de distintos ámbitos de la sociedad. Y me está faltando un empresario pyme que, si quiero que sea mujer, si es mujer mejor. Me dijeron que me han hablado muy bien de vos, que tenés una pyme, que trabajás con mujeres, y entonces me gustaría invitarte para que representes al sector pyme, al sector productivo y también a las mujeres trabajadoras. Y bueno, fue un shock. No pude decir que no, aunque en mi cabeza estaba... ¿Ya la conocías? ¿Conocías a Natalia de la Sota? ¿Alguna cuestión de...? No, personalmente para nada, ni con nadie de su entorno. ¿Y eso, qué cosas se preguntan cuando alguien te llama y te dice que querés ser candidata? ¿Qué le preguntás vos? Digo, ¿quiénes más están? Tipo de una fiesta, me invitaron a un cumpleaños. Tal cual. Ella, cuando me convocó, me dijo, bueno, venite, si podés mañana. No, si podés mañana, no tenía que ir al otro día. Sí, tenés que venir. Bueno, fui. Y ahí charlamos y obviamente no había tanto tiempo de charlar ni de conocernos. Sí le di a conocer mi opinión y le dije un par de cosas que me parece que hay que frenar y que es importante trabajar en el Congreso cuando ella sea candidata y que me gustaría ayudarla en eso. Y le pregunté, ¿quiénes están en la lista? Y entonces me dijo, sí, es muy importante que me preguntes eso, dice, porque si después aparece, no sé, con todo el respeto, Giancarlo en la lista y uno, ¿viste? Es una buena, te digo que no se le ocurrió a nadie, pero aparece Giancarlo y te digo que tracciona. Bueno, pero... Falta eso en Córdoba, ¿no? Falta... En Buenos Aires está Gallardo, sí, hijo de Porcel. Claro, bueno, nada, entonces, me comentó un poco quiénes eran, toda gente desconocida para mí, nos hemos conocido después en una reunión donde todos compartimos quiénes somos, de dónde venimos, pero es toda gente común, no hay gente que tenga una trayectoria así, ¿viste? Bueno, nada. Tienen trayectoria, pero en lo suyo, ¿me entendés? No en la política. O sea, han intentado armar como un equipo. Un equipo nuevo.
Ujú. Y hay como tareas definidas en el momento en que dicen, bueno, vamos a hacer así, nos vamos a juntar todas las semanas, definimos algo de la estrategia, ¿cómo? Bueno, mira, en principio, a ver, porque aunque la gente no lo crea, a mí me convocaron la semana pasada. Ah, es nada, Sí, es todo, es está así. todo, sí, o sea, sos Entonces, como novel, que estoy candidata. acá hoy, porque he estado, creo, desde que me convocó más en Córdoba que acá. Llegué Mm, ayer a la tarde de nuevo y sí, todo el trabajo se está haciendo a pulmón. Eh, por supuesto, ella en la cabeza y está muy bien armada y asesorada, y nosotros poniendo lo que del lado de cada uno sabe, sí. y a trabajar en eso, ¿no? En lo que cada uno sabe, para la campaña, para, para poner de manifiesto cada uno en su lugar cuáles son las crueldades que Milei está haciendo, porque tenemos claro que el enemigo es Milei, no otro, ¿sí? Sí. Eh, y tratar de dejárselo en claro a la sociedad, que la sociedad sepa por dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. En principio ese es el camino, todos estamos ya trabajando en nuestros sectores, trabajando en vistas a que Natalia y ojalá alguno más de nuestra lista pueda ser candidato y presenten leyes que nos amparen durante estos 2 años, porque hay que aguantar 2 años más con una política destructiva como esta. Es una época favorable, ¿no? Para hablar de diputados del Congreso. En otra época el Congreso puede ser así como una escribanía o como un lugar en donde no terminaba de ser relevante. Sí. Y los últimos meses ha sido muy relevante. De hecho, ayer mismo, ¿no? Esto de rechazar el veto, no rechazarlo, es como que entran a ser muy protagonistas a nivel, por lo menos en esta época, ¿no? Sí. De hecho, el problemón que se le abre ahora a Javier Milei con la dirección de discapacidad puede terminar en la renuncia incluso de Karina Milei, corriéndose probablemente para limpiar un poco las elecciones, porque es muy grave lo que está pasando y creo que todavía no se ha hecho todo todavía no ha calado todo lo grave que es, como el causa Libra, etcétera. Sí, tenés buenas esperanzas, yo creo que son muy caraduras. ¿No? No va a pasar nada, No, decís. o sea, no sé, pero difícil que esa gente así no. Digo, No, Vani hace una repartija muy brutal, muy noventosa también no. la repartija que han hecho. No. ¿Tienen definido alguna síntesis de mensaje para la campaña? O sea, el enemigo es contra las políticas de Milei. Contra la crueldad de Javier Milei. Ese es como el mensaje. Sí. Y van a trabajar sobre esa idea. Sí. Que está a clara vista la crueldad de Milei. Ahora, vos vas a militar, vas a buscar el voto en una región en donde en una ciudad incluso, de que habitas, donde Muy el 80% votó a Milei, pero al mismo tiempo antes había votado a Yayora, ¿no? A la lista de Schiaretti, al cordobesismo. No, creo que ¿Qué Villa expectativa? Dolores, principalmente Villa Dolores. San José, mi pueblo, no, pues debo decir que mi pueblo es muy, muy fiel al justicialismo, a la justicia social, quizá porque, bueno, no sé, en el campo la gente lo vive de otra manera y por ahí lo siente de otra manera. Villa Dolores es más difícil, pero es una ciudad que es bastante independiente. Sí. Entonces, si uno logra convencerla, creo que se puede llegar a dar vuelta. De hecho, yo estoy trabajando, por ejemplo, con Héctor Sani, que quien fue 2 veces intendente de Villa Dolores, y por el justicialismo, ¿no? Entonces... Toda esa línea del peronismo, del justicialismo dolorense, va a estar trabajando con vos. Sí, Muy sí, bien. de hecho ya está. Está ya Luis estamos. Heredia también, entiendo. Sí, ahí, está Luis también, está. sí. Y porque eso también estaba medio como Sí, como una bola sin poder agarrarse para... sí, estaba el justicialismo en Villa Dolores un poco, no sé, raro Sí. y dividido. Nada, espero, siempre la intención es unir, ¿no? Porque de la unión nace la fuerza, lo dice y así es. Pero principalmente más que unir, también es convencer, no convencer, hacer ver es la palabra.
hacer verle a la gente lo que realmente está pasando y lo que realmente es Javier Milei. Yo entiendo que la gente con la inflación no la pasaba bien, era como muy complicado, si bien su poder adquisitivo no era mayor para nada que el que es hoy. Hoy tiene menos poder adquisitivo del que tenía con la inflación. Pero la inflación generaba esa incertidumbre en la gente y eso molestaba mucho. Y eso es lo que la puso así molesta. No era la primera vez que vivíamos procesos inflacionarios en la Argentina y mira qué anecdótico la última hiperinflación anterior que hubo de Alfonsín, después siguió con los 90 de Menem, que fueron exactamente la misma política económica que ahora y nos llevaron a la crisis del 2001 que... Sí. Bueno. Hiper recontra concentrado. Entonces ahora, ¿no? Es como el mismo camino, ¿me entendés? El mismo camino. La inflación genera una bronca que hace entrar a este personaje que nos lleva por un camino de destrucción del empleo, de destrucción de la producción, de destrucción de todo tipo de empleo, del público y del privado. 2 preguntas más y te agradecemos muchísimo que te hayas venido hasta acá. Una tiene que ver con el campo, con la producción, con cómo estaba, cómo lo venías viendo, si tenías una lectura hecha por ese lado, porque en principio me parece que ahí también va a haber un entender. Y por otro lado, si has pensado, como que planteabas esto del enojo, hay mucha gente enojada, ¿no? Parecería ser que no funciona esto de... Bueno, vamos a enojarnos un poco más nosotros para sacarte el enojo, como hacemos con los chicos, no sé, con los hijos y eso, sino otras maneras de llegarle, ¿no? De llegar con el mensaje. Sí. Si habías pensado, si había ahí ¿qué otras maneras de llegar con un mensaje hay? Se lo pregunto a la docente y también entiendo que alguien que coordina trabajadores, que hace que la producción salga, que el producto termine de producirse. Sí, mira, la única forma que yo creo que hay es hablar con la realidad de los hechos en la mano y demostrárselos a la gente. Y siempre aceptarle a la gente su enojo, porque la gente no se enoja porque sí, se enoja porque tiene razón, porque se le complica a veces la vida y tiene razón en enojarse, muchas veces no ve la salida. A mí personalmente cuando hablo de Milei me enojo. Claro, al revés. Ahí no me puedo contener, pero nunca me enojo con la gente. No me enojo con la gente, nunca. La entiendo. O sea, Milei vos lo ves como alguien responsable de sus actos, Total. No como un personaje menor de la historia. No, es totalmente responsable de todo lo que está haciendo. Es muy consciente de lo que está haciendo. Muy consciente. No es un loco, es un malo. Tiene maldad y la lleva adelante sin ninguna, por eso te digo, renunciar, a mí esa palabra no me suena en este caso. No tienen vergüenza. Lo ves desborde. No tienen vergüenza para nada, así que no. Muy bien. ¿Y cómo ves el campo? Mal. O sea, el campo que nos rodea incluso en Tras la Sierra, ¿no? Que es una producción... Y el campo chico, le digo yo. El campo chico, ¿no? Una producción menor, pero que no tiene capacidad tampoco de influir, pero al mismo tiempo mucha mano de obra. El campo chico, además de ser el que genera mano de obra, que por eso es muy importante, yo siempre digo, ¿no? Nosotros en la finca tenemos mucha mano de obra, gracias a Dios la uva no se cosecha con máquinas, la uva de vinificar sí en algunos lugares, pero la de mesa... se trata con un absoluto cuidado, por eso lo hacen las mujeres, limpian los racimos con una tijerita, los tienen que poner cuidadosamente para que no se golpeen un cajón donde se traslada al galpón y se vuelve a pesar y a poner en caja y a clasificar por tamaño y cosas, todo un trabajo de cuidado y de mano de obra, que esos trabajos serían los que tendríamos que es un tiempo de cosecha, ¿no? Sí, en tiempo de cosecha. En el resto del año también hay trabajos que también realizan ellas. Por ejemplo, este año la poda de los parrales. Mencionaste a las mujeres y varias veces se me pasó, capaz, digo, pero ¿qué trabajan mujeres puntualmente en la finca? Sí. ¿Solamente? En época de cosecha y más o menos, para darte una idea, podemos llegar a tener 60 mujeres cosechando, antes teníamos hasta más, pero hemos tenido que arrancar un parral este año
Así que bueno, ya estamos. Y perdón, pero me voy Sí. a entusiasmar con este tema. ¿Parrales de parras chicas, así, de las No. parras que van tipo El parral es el que es como techo. como techo? Claro. Como que tenemos en las casas. Claro, como los que tenemos en las casas. Eso es parral, es como techo. Esa es la uva de mesa porque el racimo tiene que estar colgando para que no se roce con la rama o con la hoja. Y se rompa. Claro, y se rompa, sino que tiene que salir lo más sanito posible. Entonces se hacen parrales. En cambio, la uva de vinificar sí se hacen viñas como espalderos, como decía, Exacto, que son eso. las otras, porque la de vinificar necesita otra cosa, que es que le dé bien el sol. Porque el sol es el que la hace madurar y generar los azúcares que después van a hacer el alcohol. Y para 60 personas tenés que tener metros de parra. ¿No? de Tenemos, estructuras de- teníamos 15 hectáreas de parrales. Ahora tuvimos que arrancar 4 porque ya estaban fuera de productividad, así que nos han quedado 11 y la de vinificar es chiquita, es media hectárea porque en realidad hicimos una prueba para ver cómo funcionaba. Funcionaba bien, hicimos Malbec, que es el vino también lo hacen ustedes, no es que se le dan a alguna de las bodegas. No, el vino, ese es una de las partes del proyecto que nos falta, hacer la bodega. Hemos hecho una sola vez vino en una bodega de terceros. Este año vendimos la uva, casi toda. Es más, le dimos a unos chicos que tienen una bodeguita acá en Las Rosas, le dimos un poco de uva. Hay un nombre que se llama, es como se da en sociedad, ¿viste? Ellos hacen el vino y después nos dan un poco de vino a nosotros. Bueno, hay unos chicos de acá de Las Rosas con los que hicimos eso, con un poco de uva. Y con media hectárea salen... Sebastián Canónico, no sé si lo Seba, conocen. claro, el Seba Canónico. Bueno, con el Seba. El Seba armaron con ellos. Ellos nos compraron uva para hacer vino y les dimos en la finca también. que está armando le dimos también un poco de uva para que hagan un vino y después nos den una parte, como Mirá, parte de bien. pago, el vino. Sí. No con plata, ¿se Sí, entiende? se entiende clarísimo. Sí. ¿Y cómo está? Bueno, ese mercado decís que todavía está, se sostiene, se vende toda la uva, se espera que se venda, se vendió, se frisa, ¿cómo es? No, bueno, la uva en fresco, la uva Sí. de mesa, sí se pasa por un proceso de enfriamiento, no se frisa, no se tiene que congelar, porque toda la fruta cuando se congela cambia de estado, es como Claro. que se quemara. Yo me mostraron en su momento las manzanas ahí En Río Negro. en Villa Regina, en Río Sí. Negro, y los procesos de cómo nosotros comemos manzanas de 2, 3 años anteriores, Claro. ¿no? De eso. Con la uva no pasa No. eso. La uva puede llegar a aguantar unos 80 días, puede aguantar un poco más cambiándole el generador, que el generador es como un cartoncito que lleva adentro, que libera un gas, y ese gas lo que hace es que el raquis se mantenga verde. El raquis son los palitos de la uva. Sí. Porque a la uva lo que le pasa principalmente es que se le seca el raquis y se desgrana. ¿Viste? Se secan los palitos Sí. y se desgrana. Entonces, para que eso no pase, se usa un generador que le llamamos, que lleva metabisulfito, y lo va liberando suavemente y mantiene el raquis verde hasta que la uva se llega a comercializar. Eso principalmente para los destinos largos. Nosotros hemos exportado muchas veces al sudeste asiático. El año pasado exportamos a Rusia, que no nos fue nada bien porque lamentablemente con la competencia que tenemos de precios a nivel internacional tuvimos descuentos porque el resto de los países, Perú salió a vender mucho más barato, la uva ya estaba allá y bueno. Ajá. Y Así después que- mercado local, que tiene mercado Y central. venden mercado ahí. local es el mercado de abasto de El Córdoba, mercado de abasto. el mercado de productores de Rosario y el mercado central de Buenos Aires. Esos son los 3 mercados principales. Y se vende durante la temporada Claro, de cosecha. Durante la temporada. Eso sale semanalmente. Se enfría igual, la uva se le hace... La uva cuando se cosecha está a unos 24 grados más o menos. Ajá. Se baja en 12 horas, lo ponemos en un túnel de enfriamiento que la bajamos hasta entre 0 y 2 grados. No tiene que bajar de 0, pero está ahí a 2 Sí. grados. Entonces ahí se corta la maduración. Se mantiene en la cámara unos días hasta que viene el camión a cargar. Generalmente cargamos una vez a la semana. Y que dependen de que no caiga piedra y de que llueva.
Nosotros tenemos todo bajo malla antigranizo, todo. Ah, bien. Todo. En cuanto al agua, por ejemplo, hemos tenido el año pasado, viste que veníamos con los problemas de falta de agua. Sí. Bueno, tuvimos que poner un pozo que teníamos ya, lo pusimos en funcionamiento de nuevo. Pues están ahí cerquita con las grandes perforaciones, tienen ahí en San Vicente, que debe ser otro tema también a conversar en algún momento. Es otro tema muy heavy. Los vecinos de San José están muy enojados. Sí, porque han bajado las napas. Sí, terriblemente. Bueno, gracias a Dios llovió. Entonces, bueno, todo eso ha mejorado. Nosotros, digamos que zafamos con un poco con el pozo y el agua que nos tocó de riego. Y bueno, todo con malla antigranizo. Y después, para cuando hay exceso de lluvia, porque también pasa eso, o sea, el clima es así. Nosotros no le podemos pedir a la naturaleza que haga cualquier cosa. Hace lo que tiene que hacer. Claro, y nosotros tenemos que ver cómo. Entonces, por ejemplo, unos años tuvimos un problema con que había mucha lluvia y se podría la uva, porque no la podíamos cosechar, estuvimos como una semana sin poder cosechar. Entonces, ese año inventamos un paragüita, que le decimos nosotros, que lo inventé yo, y hoy el paragüita se usa en Chile, en Perú, en todos lados. Muy bien. Con un polipropileno hicimos como un disco, que es como un sombrerito chino, que se engancha y se le pone arriba al racimo, antes de que llueva, se le pone cuando ya el racimo está empezando a madurar, ¿viste? Le ponemos ese sombrerito, entonces eso lo protege. Si vienen muchos días de lluvia, la lluvia resbala y no penetra en el racimo. En el racimo. Súper artesanal también, sí, ¿no? Por supuesto lo hacen todas las chicas, van racimo por racimo poniéndole el sombrerito, y bueno, así es. Impresionante. Bueno, ojalá, entiendo de que para esto ha sido convocada, ¿no? Para contar estas cosas en la lista. Sí. Y a quién, ¿pensás que Natalia de la Sota, más que sacar votos, convence a un votante que estuvo más cerca del kirchnerismo, de Pablo Carro, de Schiaretti, de La Libertad Avanza? ¿A dónde vas ¿A qué tarro vas a buscar? Ojalá trajéramos a los de La Libertad Avanza, ¿qué querés que te diga? Claro. Ese sería la panacea de convencer gente, pero que... Sería como gente con un convencimiento... Sí, yo creo que, yo creo que hay gente que es independiente, siempre, y que son los que cambian la elección, ¿sí? Y esa gente que a veces es la que siempre está pensando su voto, ahí principalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que por ahí puede ver la realidad de lo que pasa. Que por ahí tuvo bronca en su momento, pero ya se da cuenta de que no era el camino Javier Milei. Entonces creo que es ahí principalmente donde nosotros queremos convencer. Nosotros no tenemos ningún problema con la gente que va a votar a Pablo Carro, porque sabemos cómo va a votar Pablo Carro en el Congreso, ¿sí? Pero creemos que hay gente que busca otra cosa. Y entonces es otra propuesta. Y en cuanto a la gente de Schiaretti, creo que también ahí hay un montón de gente que no está conforme con lo que Schiaretti representa en el Congreso. No está conforme con que le hayan votado la ley bases a Milei. Para nada está conforme, porque a partir de la ley bases viene todo el desastre, todo el desfinanciamiento, de todo. Entonces Natalia por supuesto lo votó en contra, votó todo en contra, nunca votó lo que Yarlora mandaba a votar, porque ella, en realidad el Congreso está formado por personas independientes, que se supone que son independientes y que se supone que van a representar a un sector de la sociedad, y ella votó representando a la gente que siempre siguió a su padre y que la sigue a ella. Entonces creo que ahí también hay un montón de gente que realmente quiere otra cosa de Córdoba, quiere una Córdoba que vuelva a ser la Córdoba solidaria, la Córdoba empática, la Córdoba justa, la Córdoba que piensa en la gente. Esa es la Córdoba que quiere Natalia, y creo que esa Córdoba la va a seguir.
¿Vas a hablar con intendentes, con jefes comunales, con, Voy a hablar con todos, con, no con sé, todo el que pueda. representantes, con todo el que... Con todo el que pueda. Esa es un poco la tarea también. Sí, sí, con intendentes, con exintendentes, con cámaras. Sí, Las cámaras de comercio, porque claro es que mi está ahí. sector. Yo, por ejemplo, hoy estoy tratando de explicarle a la gente que si no le ponemos un parate a las aplicaciones internacionales como Shein, como Temu, en breve no vamos a tener comercio, no, industria ya no tenemos, porque los comerciantes compran todo importado. Pero en breve ni siquiera comercio, porque la gente lo compra directamente. Le abrís el teléfono y te aparecen las publicidades A precios tremendos. a precios sí. increíbles que te llegan en una semana sin ningún tipo de límite. Entonces eso tenemos que pararlo ya, a través de leyes, porque no soportamos esa destrucción 2 años más. No, Sí. no se puede. Entonces, bueno, también eso, hablar con cámaras de empresarios para charlar sobre la problemática y concientizar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Analia, por la visita. Seguramente vamos a volver a hablar de acá hasta octubre. Vas a estar, entiendo que muy dedicada al tema. Sí, Espero que sí. disfrutes esta vuelta a la política, que sea de disfrute. Sí, sí, eso me faltó contestarte, Eh. que si esto me cambia la vida, ¡guau! Bueno, ¿Sí? sí. ¿Te agrega tareas? ¡Guau! No, directamente tengo que olvidarme de la vida que llevaba y decir estos 2 meses son para trabajar. Esos Y 2 acá meses son está. para estar, ¿no? Así Sí, que, sí. bueno, ojalá sea festejándolo y eso también, la verdad. Sí, mucha sí, la suerte. verdad lo estoy haciendo con alegría y de corazón. Todo suyo, maestro. Gracias, Analia. ¿Hacés la... Pásenla? Hola. No, bueno, ahí va Pablo, no me arranquen gobernables. Necesito explotar de mi cuerpo para verme desde fuera descansar. Necesito